Durante la Cuaresma, el personaje de Pilato representa una autoridad que desempeña un papel central en la Semana Santa Yoreme Mayo en Camoa, marcando la transición hacia los días de mayor intensidad ritual con una profunda conexión entre la memoria colectiva, organización de la comunidad indígena y el calendario litúrgico de la Cuaresma. De la ceniza a la gloria. Cambio de Pilatos en Camoa. Como todos sabemos, hablamos de la Cuaresma, hablamos de la Semana Santa, pero en cada lugar, en cada pueblo, la celebración tiene un carácter distinto. Y aunque todos los pueblos de la región del Mayo pertenecen a este mismo grupo cultural, en cada lugar, en cada pueblo tienen dinámicas distintas. Entonces, vamos a ver que la organización, aunque es la misma, tiene diferentes formas de elegir a aquellas personas que forman parte de ella. Tienen la mayoría las mismas reglas, pero en algunos casos hacen excepciones. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. La Cuaresma y la Semana Santa, la campaña de Cuaresma y Semana Santa se realiza en todos los pueblos mayos. Escenifican, como ya sabemos, la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios en la tierra. Y pues para sacar esta fiesta adelante se monta una organización que va a tomar el poder de los pueblos, como en muchos lugares del estado sucede. Esto lo que va a facilitar es que todas las festividades puedan correr a cargo del mismo grupo, de la cofradía de los fariseos, y que puedan desplazarse por diferentes lugares para poder realizar diferentes acciones. En Camoa nos platicaban que tienen el recuerdo de la fiesta de Cuaresma y Semana Santa, pero en el siglo pasado, en algún momento pierden el rastro de la celebración. Nosotros cuando buscamos el espacio ritual, nos encontramos con campos de béisbol, con casas, con tinacos, y no podemos rastrear cuál es ese espacio religioso. Sin embargo, la gente ubica muy bien por dónde estaba el trazo original de cuándo se hacían las celebraciones, ¿no? Pasado de boca en boca, los mayores más o menos hicieron como un trazo. Ahí vemos, es más o menos el centro del pueblo, y vamos a observar que está la escuela, la plaza, la iglesia antigua, pero también hay casas de las familias que más tiempo tienen viviendo en el pueblo. El Vía Crucis lo recuerdan los mayores con mucha dificultad, porque se cuenta que en el siglo pasado, como en 1920, 1930, la gente, los mayores quisieron como recuperar la fiesta, porque ya no se celebraba. La gente que vivía en las haciendas, en las rancherías, pues dijo, es una celebración importante, pues tenemos que hacer algo para retomarla. En algunos pueblos les decía que hay diferencias, aunque tienen la misma fiesta, aunque tienen las mismas reglas, pues hay cambios, ¿no? Por ejemplo, las personas que quieren incorporarse a la campaña, que quieren salir como fariseos, lo hacen porque tienen una promesa que cumplir, porque recibieron un favor, porque pasaron un problema, porque algunas situaciones de salud y pudieron salir adelante. Entonces ellos ofrecen incorporarse a la campaña. En algunos lugares, para salir de fariseo, el vestirse se tiene que hacer en casa, y para esto los padrinos y madrinas acompañan a la persona, lo visten, lo presentan enfrente de la cruz mayor de la casa, y después de esto se lo pasan los papás a los padrinos y a las madrinas, y son los padrinos y las madrinas los que incorporan al fariseo a esta cofradía. Lo sacan de casa y van haciendo un recorrido por todas las estaciones del Vía Crucis que están distribuidas alrededor del pueblo. En otros lugares no sucede así. Son los papás los que ayudan a cambiarse al fariseo, y después es el fariseo que sale corriendo solo.
Son pequeñas diferencias, pero al mismo tiempo estas diferencias nos hablan de cierta independencia o de ciertas estrategias que tienen que adoptar para poder seguir adelante con la tradición. Les hablaba de cómo van a cambiar de un lugar a otro, ciertas formas de organizarse. Por ejemplo, para los espacios rituales a veces tienen que moverse las estaciones del Vía Crucis, a veces tienen que hacer más rápido o más corto el Vía Crucis, porque la cantidad de gente que se junta para poder presenciar esto es demasiada. Entonces, al mismo tiempo, la gente está haciendo un rosario, pero hay bandas de música a la izquierda, a la derecha, entonces tienen que ir improvisando cómo desplazarse a través del espacio ritual. Como les decía, a principios del siglo pasado, pues retoma la gente mayor el celebrar la Cuaresma y Semana Santa, sacar adelante la campaña de Cuaresma y Semana Santa. El cargo de Pilatos, a diferencia de otros pueblos, es heredado por vía sanguínea. En la mayoría de los pueblos es el grupo de los capitanes, es el grupo de los Pilatos, es el grupo de los cabos, que se reúnen y van a escoger al que tiene mayor conocimiento sobre la fiesta. En Camoa no es así, lo que hacen es pasarlo por línea sanguínea. Entonces, pues encontramos que es la familia Díaz, una familia que es del barrio de Santa Bárbara, ubicado como a 20 kilómetros aproximadamente de Camoa, la que ha sostenido la fiesta, aproximadamente desde 1930. Entonces encontramos que hay personas que ocuparon el cargo de Pilato Mayor, como Espiridión Díaz Vázquez, Octavio Díaz Valenzuela, Primo Díaz Cantúa y Miguel Alejandro Gómez Díaz. La importancia de esto es que podemos ver que el primer nombre fue el de la persona que tuvo el cargo hasta 1930. Y ellos hicieron esta recomposición, esta reorganización de la fiesta y empezaron a ver que anteriormente se manejaba darle el mando a la otra persona por medio de un elemento simbólico que llamaban la flor. Entonces hay una flor, decían, hay una flor bendita que es la que yo te tengo que entregar para que tú puedas seguir cumpliendo este papel, este cargo que te encomienda el pueblo. Octavio Díaz Valenzuela recibe la flor bendita, Primo Díaz Cantúa recibe la flor bendita, y es hasta ahora, el 13 de febrero de este año, que se hace el cambio de Pilatos, que no se pasa una flor bendita, se pasa una vara de justicia. Al principio no entendíamos qué era la vara de justicia, pero después nos explicaron que es lo que muchos conocemos como el punzón, la lanza, que es la que atraviesa a Jesús crucificado y que hace que del costado sangre y derrame su sangre al piso y derrame su sangre sobre soldados y que hace que se conviertan. Entonces, esa vara de justicia se le entrega al Pilato Mayor y es el que va a cargar con esa responsabilidad. Para hacer esta ceremonia del cambio de Pilatos, se organizaron la cofradía que iban a acompañar al nuevo Pilatos y también la gente del pueblo de Camoa que trabaja en conjunto sosteniendo las actividades del centro de peregrinos en donde se encuentra el Museo de Camoa. La celebración fue el día viernes 13 de febrero a las 3 de la tarde. Comúnmente en otros pueblos cuando se hace este cambio es enseguida de las iglesias, de la iglesia grande del pueblo. Y ahí es donde se junta la gente y empieza a platicar y empieza a ver quién es el mejor candidato que puede ocupar el puesto que se está necesitando. Capitán mayor, Pilato mayor, tambolero. Pero en el caso de Camoa, lo que hicieron fue hacer un programa
hicieron la actividad de manera distinta y la celebraron en dos espacios diferentes. La entrega de la autoridad, como les decía, la selección de estos personajes se hace, si hay algún cambio, cuando inicia la Cuaresma. ¿Cómo fue esta ceremonia del nombramiento del nuevo Pilatos? Como les decía, se procuró la línea sanguínea, entonces quien recibió el cargo era familiar del Pilato mayor que estaba saliendo. Recibió el nuevo Pilatos, la vara de justicia, recibió 4 libros aproximadamente, y la ceremonia empezó en la iglesia antigua de Santa Catalina de Alejandría, de Camoa, y posteriormente se trasladaron al centro de peregrinos donde está el Museo de Camoa. Cuando estuvieron en la iglesia se ofreció una misa por el Pilato entrante y por el Pilato saliente. La ofició el vicario para los pueblos indígenas de la diócesis de Ciudad Obregón, el padre capuchino David Beaumont Pfeiffer. Hicieron la invitación para este evento al pueblo en general, pero también invitaron autoridades civiles del Ayuntamiento de Navojoa y autoridades educativas del ITSON y de la universidad. De pronto parece que es un dato así como que, bueno, ¿y qué? ¿No? Pues lo curioso es que este es un evento netamente religioso y se distingue de los demás porque está haciendo la invitación al pueblo en general, pero también a otras organizaciones educativas y de autoridad civil. A veces nos preguntamos cómo suceden los cambios que nosotros nos encontramos en la historia o en la vida de los pueblos. Y resulta que tenemos cosas como estas, que las dejamos pasar, pero que nos están dando información. Me gustaría decirles que para poder realizar este cambio de Pilatos Mayor, en los pueblos Yoreme Mayo lo que se tiene que hacer es buscar a la gente que tiene más conocimiento sobre la tradición. Pero en este caso, en el pueblo de Camoa, la población está bajando drásticamente, entonces no cuentan con personas que tengan el conocimiento para poder ocupar este cargo. El joven que ocupó el cargo de Pilatos tiene 22 años, no habla la lengua, es el nieto del Pilato saliente y aceptó porque nadie más quería ocupar el cargo. Cuando se inicia la campaña de Cuaresma y Semana Santa, el Pilato mayor, al igual que el capitán mayor, va a dirigir todos los trabajos desde el miércoles de ceniza hasta terminar la Cuaresma y la Semana Mayor. Es un trabajo muy pesado porque tienen que visitar rancherías, tienen que salir con la figura de Jesús, tienen que hacer el cesteo, es decir, yendo de pueblo en pueblo, pidiendo la ayuda y llevando la figura de Jesús por todas las casas que pidan ser visitadas. Él sentía que era una responsabilidad muy grande, estaba dudando, pero por el tiempo que estuvo participando con su abuelo decidió aceptar este cargo. En muchos lugares lo que se hace para elegir al Pilato mayor o para elegir al capitán mayor es hacer una reunión previa. Cuando ya se tiene consensuado quién va a ser el Pilato mayor, toda la cofradía de los fariseos entra a la iglesia del pueblo. Enfrente del altar de la iglesia se ponen todas las personas que sirven a la iglesia. Se hace una fila así y en la puerta de la entrada de la iglesia se ponen todos los integrantes de la cofradía de los fariseos. Se habla en lengua mayo, pero se hace en un mayo antiguo. No son palabras de uso cotidiano. La atmósfera que se genera en ese cambio de mando, incluso para la gente del mismo pueblo, es demasiado densa, es pesada. Y platicando con ellos nos decían, es pesada porque tú estás viendo al bien entregarle la autoridad al mal. La gente de la iglesia entrega su autoridad
y todas las facultades que ellos tienen a la cofradía de los fariseos, los que van a buscar y crucificar a Jesús. Decían, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar. Y finalmente, cuando sucede, aunque ya sabemos, temblamos. Nos llega la incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Estás viendo en la iglesia entrar al mal personificado en algunos seres humanos. Entonces, no es cualquier cosa cuando sucede este tipo de eventos. Para nosotros, a la distancia, podemos verlo como algo colorido, como algo llamativo por la cantidad de sonidos que se generan. Sin embargo, lo que está haciendo la gente ahí es hacer una pausa en su existencia. Cuando están los que forman parte de la cofradía, están entrando a la iglesia, son recibidos con un son especial. Y les empiezan a cantar para recibirlos, pero también para empezar desde ahí la batalla contra el mal. O sea, los que están entrando son los contras, ¿sí? Entonces, en ese momento, la iglesia está muy cerca del colapso. ¿Por qué? Porque la gente que sirve en la iglesia ya no tiene autoridad. Todos sabemos qué es lo que pasa en la fiesta de Cuaresma y Semana Santa. Pero la atmósfera que se genera en ese espacio es tan intenso que la misma gente a veces no sabe qué hacer. Sabe que tiene que decir algunas palabras, pero es como si fuera la primera vez. Después de que se hace el nombramiento del Pilato Mayor, lo que hace es salir la cofradía de los fariseos, donde van el capitán mayor, el Pilato Mayor, los tamboleros, los fariseos rasos, que son los que forman parte de esta cofradía, de esta organización de tipo militar, y se dirigen a otro espacio que es el de los fiesteros. Los fiesteros, junto con la mesa directiva de la iglesia, son los que se van a encargar de sacar adelante la fiesta. Ya hablando concretamente de castillos, cohetes, comida, transporte, gasolina, pasajes, cuerdas, instrumentos, algún tipo de pago para algunas personas o danzantes. Y ellos tienen que moverse. Entonces la cofradía va y se presenta con los fiesteros, hace un saludo protocolario, pero a partir de ese momento van a trabajar juntos, los fiesteros y la cofradía de los fariseos. Salen después de esta reunión y ya empieza su trabajo, empieza la campaña. La campaña va a durar los 40 días de la Cuaresma, y todo aquel que quiere incorporarse al grupo de los fariseos va a dejar atrás familia, va a dejar atrás trabajo, va a dejar atrás todas las responsabilidades propias del mundo civil, digamos, y ya forma parte de este grupo. Cuando ellos van recorriendo todos los pueblos, van a recibir el apoyo de la gente, pero esto pues es a veces muy inestable. Hay lugares que tienen que ser visitados y están a 20, 30 kilómetros y tienen que desplazarse caminando, ¿no? Visitan todos los pueblos que están alrededor del pueblo de donde son originarios ellos. Por ejemplo, en el caso de Camoa, visitan Barrio Cantúa, Tres Hermanos, Santa Bárbara, y pues esos pueblos son los que van a sostener a los fariseos en este tiempo de fiesta ritual. Cuando nos dijeron que iba a ser el cambio de Pilato Mayor, nos llamó la atención de que iba a ser en esos dos espacios. Durante la misa se hizo un recuento de lo que el fariseo tiene como obligación de hacer durante toda la fiesta. Y cuando se hizo el evento en el museo, lo que hicieron fue leer parte de una biografía muy ligera de todos los que habían sido Pilatos mayores anteriormente. Lo que mucha gente decía era que era extraño, era nuevo para ellos
ver este tipo de celebraciones en dos espacios. Cuando la cofradía de los fariseos va a realizar todo el ceremonial de la Semana Santa, recurren a las personas mayores. Los fariseos en Camoa, la mayoría de ellos viven en Navojoa, en Obregón y algunos en Arizona. Cuando sucede la fiesta, la mayoría de ellos se incorpora en el inicio de la Semana Santa y ya no se mueven de ahí, porque ellos, aunque tienen una fe muy fuerte, también ya se encuentran en otras dinámicas de trabajo, ya tienen horarios, ya tienen que cumplir con ciertas obligaciones y no pueden estar, aunque quisieran, desde el inicio de la Cuaresma o toda la semana mayor. Entonces es muy frecuente que la gente esté en Camoa, salga a campaña y determinados días se regrese a trabajar. Trabaje unos días y después se incorpore nuevamente a la cofradía de los fariseos. Y lo mismo sucede con el joven que fue nombrado, Pilato Mayor. Él pues tiene un trabajo, es obrero, entonces tiene que estar yendo y viniendo. Son de las cosas nuevas que nosotros estamos encontrando. Hay gente que trabaja en las granjas, que trabaja en los campos, y entonces hay albañiles. Entonces sí participan, pero están entrando y saliendo, entrando y saliendo. Algunos dicen, bueno, cuando ya te pones el rosario tienes que respetarlo y tienes que quedarte. Sin embargo, pues vemos que esto no sucede. Cuando se hizo la presentación, el nuevo Pilato Mayor presentó a su equipo de trabajo. La mayoría de ellos están en un rango de edad de los 25 años a los 45 años. Son relativamente jóvenes, pero no todos están viviendo en Camoa. Como les decía, la mayoría de ellos vive en Navojoa. Para la gente que está ahí, como les decía hace rato, está ofreciendo su existencia. Se está jugando el poder quitarse pesos morales, existenciales, que llevan cargando por mucho tiempo. Entonces a veces nosotros asistimos a ese tipo de celebraciones y estamos en la fiesta, en el relajo, pasándola bien, que eso no tiene nada de malo. Sin embargo, nos decía el Pilato saliente, puedes hacer eso el resto del año, antes o después, pero eso son de las cosas nuevas que ahora nos estamos encontrando. Decía el Pilato entrante, no sé qué voy a hacer, porque de pronto se dejan venir carros y carros y carros y música y música y música. Y entonces con eso tenemos que batallar. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen de mala manera, los que vienen a descansar, a visitar, pero a veces se sale de control. A veces hay bailes y los bailes no tienen nada de malo, si no sucedieran en el momento que están haciendo, por ejemplo, en Viernes Santo, la crucifixión del Hijo de Dios. Entonces nos decían estas situaciones los dos, el Pilato entrante y el Pilato saliente. O sea, son cosas que ya empezamos a ver, pero que a veces no sabemos qué hacer con ellas. A veces tenemos escasez de personas que quieran trabajar con nosotros. A veces no saben la lengua. Y pues necesitamos gente. A veces no saben todo lo que se tiene que saber, pero necesitamos gente. Entonces, cada año algunas reglas se van relajando, pero todo es por sacar adelante la tradición. A veces podemos ser muy duros al juzgar y decir, bueno, pues estás cambiando la fiesta, sí, pero la fiesta que estamos haciendo ahorita no es la misma que enseñaron los misioneros jesuitas a partir de 1614, cuando se funda la primera iglesia justamente en Camoa, ¿no? Hicieron una representación teatral de la Cuaresma, de la Semana Santa, de la danza de los matachines, de moros contra cristianos. Y a partir de ahí nosotros empezamos, los que estaban en ese momento, empezaron a formar su cuerpo de fe, su cuerpo espiritual. Los cambios han sucedido a través del tiempo. Nosotros ahora tenemos la capacidad de poder ver estos cambios, ¿no? Pero como les decía al principio, a veces los dejamos pasar como si no fueran tan importantes. Yo no tengo nada en contra del baile, me gusta, pero es en Viernes Santo, pues. Y antes no se hacía. Antes les estoy hablando de
5 años, 10 años atrás. Y en todo ese relajo, en todo ese ambiente, en todos esos espacios, es donde se tiene que mover el Pilato Mayor, el Capitán Mayor, los tamboleros, tratando de contener y de llevar un orden en la fiesta, pero pues es un poco difícil. Cuando ellos platican de lo que significa sacar adelante la campaña de la Cuaresma, lo dicen con mucha emoción. Yo pienso que seguramente en nuestras familias conocemos a personas que se apasionan con este tema y a veces nosotros no logramos entender del todo el por qué les mueve tanto. Sin embargo, lo que no podemos negar es que de alguna forma en nuestra vida tenemos presente o conocemos al menos de oídas lo que es la Cuaresma y la Semana Santa. Y al menos lo que pienso que podemos hacer es tratar de dirigirnos con un poco de respeto cuando visitemos este tipo de espacios. Para nosotros fue grato, pero al mismo tiempo sorprendente ver que había gente muy joven que sin saber la lengua estaba intentando tratar de sacar adelante este evento. Muy jóvenes, 20 años, 30 años, ¿sí? Muchos jóvenes de 20, 30 años pues están pensando en fiesta, ¿no? En no tener responsabilidades. Sin embargo, lo que estaban haciendo en Camoa fue organizar un evento distinto en 2 lugares, con muchas cosas en contra, pero en el nombre de la fe de su pueblo.